trabajaremos nuestro cuarto tutorial de Historia de México. Iniciemos. Movimientos sociales emergentes en oposición al neoliberalismo y globalización, y sus efectos. La resistencia al neoliberalismo se desarrolla en forma de protestas a gran escala que captan la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, pero asimismo, y más importante aún, en forma de actos de resistencia cotidianos en los que la gente sigue organizando su vida de maneras que rompen con la lógica del mercado, volviendo a traer luz al mundo. La intersección entre lo cotidiano y el espectáculo es lo que marca el momento actual de protesta, en el que la gente está iluminando sus luchas e ilustrando su oposición en diferentes espacios y encuentros mientras reconsidera el mundo en el que vivimos. En términos muy amplios, el neoliberalismo se refiere a un conjunto emergente de acuerdos políticos, económicos y sociales que ponen énfasis en las relaciones de mercado, un reajuste del Estado y una mayor responsabilidad individual. Por lo tanto, el neoliberalismo representa la extensión de la competencia basada en el mercado a todos los ámbitos de la vida. Aunque los movimientos antisistema tienen unas raíces históricas profundas, a la encarnación actual del capitalismo en forma de neoliberalismo, podemos contraponerle el denominado movimiento antiglobalización, a veces llamado movimiento alterglobalización o movimiento por la justicia global. El tema principal es la oposición a las grandes corporaciones multinacionales y a la falta de regulación de sus actividades, especialmente en lo tocante a los acuerdos comerciales desfavorables y a la maximización de beneficios sin tener en cuenta la seguridad en el puesto de trabajo, las relaciones y compensaciones laborales inadecuadas, la devastación medioambiental y el respeto por la soberanía nacional y la autoridad legislativa. Los principales movimientos en oposición al neoliberalismo y a la globalización son el EZLN en México, los Sin Techo de Brasil, los Narmada Bachao Andolán en India y los movimientos de Occupy que se celebraron en varias partes del mundo. En México, hace 24 años, los derechos de los indígenas y los campesinos fueron defendidos mediante armas y palabras por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, quienes valientemente se enfrentaron a un Estado mexicano represivo y dictador que ignoraba las necesidades de las minorías étnicas, realidad que en la actualidad no ha cambiado del todo. Su objetivo era claro: rechazar el sistema político neoliberal mexicano con sus promesas de modernización que mantenía en la desidia a la comunidad indígena y campesina, así como establecer una democracia participativa. Un movimiento nacido en el neoliberalismo, los Sin Techo de Brasil, Campinas, febrero de 1997. Millares de familias llegadas de Hortalandia afincan con palos y lonas una gran área abandonada por muchos años en el margen de la ciudad. La ocupación es bautizada Parque Ociel
en homenaje a Ociel Alves Pereira, el más joven entre los trabajadores rurales asesinados en la masacre de El Dorado de Carajas por la Policía Militar Paranaense. Narmanda Bachao Andolán es un movimiento social indio encabezado por tribus nativas, de agricultores, ambientalistas y activistas de derechos humanos contra una serie de grandes proyectos de represas a través del río Narmanda, que fluye a través de los estados de Gujarat, Madhya Pradesh y Maharashtra. Presa Sardar Sarovar en Gujarat es una de las represas más grandes del río y fue uno de los primeros puntos focales del movimiento. Es parte del proyecto Narmanda Dam, cuyo objetivo principal es proporcionar riego y electricidad a las personas de los estados anteriores. La década de 1990 culminó con la mayor movilización del movimiento Occupy hasta esa fecha. 40,000 personas organizaron una fuerte protesta en las calles de Seattle como respuesta a la reunión de la Organización Mundial del Comercio en esa ciudad. Empezó el 30 de noviembre, se prolongó tanto como lo hizo el encuentro hasta el 3 de diciembre y los manifestantes se enfrentaron a la policía con un saldo final de más de 600 detenciones. Las acciones estaban en contra de corporaciones como Old Navy, Starbucks y otras multinacionales del comercio. El movimiento Occupy fue criticado por no disponer de respaldo en algunos de los lugares más empobrecidos del mundo, como el África subsahariana y el sudeste asiático continental. De hecho, en países como Camboya, donde los efectos dominó del colonialismo siguen impregnando el paisaje. Hemos sido testigos de la llegada del neoliberalismo en forma de una ofensiva creciente encaminada a crear un régimen de propiedad, algo que para muchos camboyanos de las zonas rurales ha conllevado un intenso proceso de proletarización. Conclusión. Como nos hemos podido dar cuenta, los movimientos en contra del neoliberalismo y la globalización atienden a las diferencias abismales sobre unos cuantos en el poder y el crecimiento desmedido de las empresas transnacionales, donde el Estado solo reprime a la sociedad que no se beneficia con prestaciones laborales y de salud, apoya a unos pocos para que se repartan la economía mundial. Espero que esta información te sirva y contribuya a tu trabajo. Hasta la próxima.